Este es un ejemplo típico de cálculo de cambios de energía interna y cambios de entalpía. El proceso que me están planteando es el hecho de que yo tenga agua líquida, digamos esto es agua líquida inicialmente, y yo le adiciono una cantidad fija de calor. Esa cantidad de calor usualmente proviene de la combustión y esa cantidad de agua líquida se va a transformar en vapor. Dice que si la masa de este sistema es 1 kilogramo de agua líquida, hay que calcular cambios de energía interna, cambios de entalpía, cuando se lleva a cabo el proceso de evaporación. Evaporación se entiende que es un cambio de fase, el hecho de que yo pase de un líquido a un vapor, ¿no? Eso es evaporación. Y esta evaporación se está llevando a una presión constante de una atmósfera de presión. Esto en el sistema internacional equivale a 101.325 kilopascales. El libro del cual obtuve este problema lo redondea a 101.33. Es el libro de termodinámica de Smith. Los volúmenes específicos me dan como dato de agua líquida y de agua a vapor. Son respectivamente 0.00104 metros cúbicos por kilogramo y 1.673 metros cúbicos por kilogramo. Volumen específico es una propiedad que me define 1 kilogramo de esa cantidad de sustancia, qué volumen ocupa. Aquí se entenderá que si yo tengo 1 kilogramo de agua líquida, el volumen de 1 kilogramo de agua líquida a esas condiciones es 0.00104 metros cúbicos. Y bueno, si yo tengo una masa de 1 kilogramo, pero en cambio de fase vapor, ese kilogramo de agua tiene un volumen de 1.673 metros cúbicos. Así se interpreta esta variable que se llama volumen específico. Ahora, con base a estos datos, me piden determinar la cantidad de cambio de energía interna y cambio de entalpía de este sistema. Como tal, pues me dan la presión, ¿no? Yo sé que la presión de la atmósfera es 101.33 kilopascales y a esa presión el agua cambia de fase. Para asentar un poco el contexto de este tipo de proceso, les voy a mostrar un diagrama de fases del agua. Aprovecho el concepto de diagrama de fase. Bueno, ese es el planteamiento. Estarán de acuerdo que cualquier sustancia, incluso el agua líquida, a diferentes condiciones de temperatura y presión puede ser sólido, líquido o vapor, ¿no? Por ahora son las fases principales que conocemos. Les estoy mostrando un diagrama de fases del agua. Esto es un gráfico, como concepto del diagrama de fases es un gráfico que define a diferentes condiciones de temperatura y presión en qué fase se encuentra una sustancia. Por fase me refiero a estado de agregación, o sólido, líquido o vapor. Aunque luego vamos a ver que además del vapor existe una fase gas. Por ahora, el eje Y es presión, el eje X es temperatura, ¿no? A la presión de una atmósfera yo estaría marcando que en este diagrama de fases el sistema es o sólido o líquido o vapor. Sobre esta línea horizontal que yo tracé, si yo me encuentro en una temperatura debajo de esta, todas las condiciones de temperatura y presión que caen en esta zona van a ser agua sólida, hielo. Todas las condiciones de temperatura y presión que caen en la zona central que dice líquido van a tener ese estado de agregación. Todas las condiciones de temperatura y presión que caen aquí en fase vapor generan esa fase, ¿no? Ahora, las líneas que separan las fases, como esta, se entenderá que tienen una combinación de dos fases, ¿no? Todas las condiciones de temperatura y presión que caen en esta línea azul van a ser una combinación de sólido más líquido. Por ahora estoy trabajando la fase líquido-vapor, ¿no? Todas las condiciones de temperatura y presión que caen en esta línea roja que yo marqué, se entenderá que generan agua en fase líquido, pero más vapor. O sea, una mezcla. Eso se llama estado de saturación. Y entonces ese punto donde yo paso de líquido a vapor, pues se llama punto de ebullición. Y para el agua, yo aquí lo puedo leer. Hay varias formas de determinarlo.
Aquí yo lo voy a leer del diagrama, ¿no? A una atmósfera que equivale a una presión de 760 milímetros de mercurio, eso es un factor de conversión. Si lo quieren relacionar con nuestra tabla de factores de conversión, recuerden que usamos esta tabla para leer factores de conversión de unidades, ¿no? Yo estoy buscando en ese diagrama de fases la presión atmosférica. Entonces lo que voy a hacer simplemente, dado que mi diagrama está en presión en milímetros de mercurio, pues encontrar la equivalencia. Una atmósfera, si yo lo quiero convertir a milímetros de mercurio, que es una unidad de presión, equivale a 760 milímetros de mercurio. Por eso lo leo así, ¿no? También aquí viene la correspondiente igualdad. 101.325 kilopascales o 101.325 pascales. De ahí ustedes pueden obtener esos datos, no me los estoy inventando. Lo que es como dato es la presión. Entonces, ahí yo deduzco que el agua líquida a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio se evapora a 100 grados centígrados. Es el típico dato que ya conozco. Sin embargo, es importante aquí denotar que si yo aumento la presión o bajo la presión, ese punto de ebullición del agua cambia. O sea, si yo evaporara agua no a una atmósfera, sino quizás a 0.9 atmósferas, baja poquitito el punto de ebullición. Por eso en algunas ciudades con mayor altitud, pues el agua evapora a menor temperatura de 100 grados centígrados, porque a mayor altitud habría menor presión de la atmósfera. Entonces, quiero contextualizar poquito para que ubiquen cómo se da el cambio de fase. Y voy a ir generando algunos conceptos. Todas las condiciones de temperatura y presión que están debajo de la línea roja, me refiero a temperatura, van a generar una fase que se llama líquido comprimido. Líquido comprimido. Todas las condiciones de temperatura y presión que se encuentran después de la línea roja, o sea, a mayor temperatura, generan vapor sobrecalentado. Y todas las condiciones de temperatura y presión sobre esta línea roja generan lo que se llama una mezcla líquido saturado más vapor saturado. Esos conceptos los vamos a usar en el siguiente departamental. Líquido saturado más vapor saturado, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el punto del problema que planteamos se encuentra en el punto D. Agua que se encuentra como una mezcla de fase líquido saturado más vapor saturado a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿no? Para ese punto yo puedo consultar tablas de propiedades. Las tablas de propiedades que me dan en el problema se generaron mediante tablas de vapor, así se llaman las tablas termodinámicas de propiedades de líquido o de vapor para una especie pura. Si quiero ligar esos estados con las tablas, precisamente esta línea roja que yo marqué, que consiste en una cantidad de estados de saturación, presión contra temperatura, esa línea se reporta en tablas de vapor. Les voy a mostrar la tabla 4 del libro de Sengel. Se llama propiedades del agua saturada. ¿Por qué les muestro esta? Porque precisamente en esta tabla pues reportan los pares de datos temperatura contra presión. Si yo busco, por ejemplo, a qué temperatura y presión evapora el agua, a una temperatura de 100 grados centígrados, la presión del sistema será 101.42. Esta primera tabla, que es agua saturada, reporta por ahora temperaturas de saturación contra presiones de saturación. La tabla que sigue es exactamente igual, nada más que se reporta en cambio al revés, invertido presión de saturación contra temperatura de saturación. A mí me sirve por ahora la A5, que va a ser esta. Propiedades de agua saturada y esta es cuando yo conozco presión.
Entiéndase saturada cuando está cambiando de fase, cuando está cambiando de fase líquida a agua a vapor. Y relacionado con el diagrama de fases es cuando el sistema se encuentra en la línea roja. Esas condiciones de temperatura y presión de la línea roja yo las puedo predecir de tablas o también las puedo calcular con una ecuación que vamos a ver que se llama ecuación de Antoine. Por ahora lo que quiero es que liguemos el hecho de que a diferentes condiciones de temperatura y presión una sustancia pura puede ocupar una u otra fase. Si aquí yo leo, por ejemplo, en la tabla 5, a una presión de una atmósfera, la temperatura de saturación que yo tengo, tendría que obtener el valor de 100 grados centígrados, ¿no? A 101.325 kilopascales, que es la presión de una atmósfera, pues prácticamente este dato es 100 grados centígrados. Hay una ligera variación debido a que esto se predice mediante modelos matemáticos. Los datos que me dan del sistema se leyeron de esta tabla. ¿Qué otros datos voy a usar? Volumen específico. Les decía, el volumen específico es el volumen que ocupa 1 kilogramo de esa sustancia. Como esto es una mezcla líquido-vapor, puede ser que tenga solo líquido o solo vapor o una mezcla de las dos. Por eso es que me reporta el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. Si yo leo los datos de esta tabla, pues son los que me dio el problema, ¿no? 0.001043 y 1.6734. Quizá varíe por decimales. Está redondeado, ¿no? Pero son estos valores. 0.001043 o 1.6734. Esos valores son los que se utilizan para determinar el resultado. Quise ligar los conceptos teóricos con lo que me está diciendo el problema, ¿no? Regresando al problema, me dicen que si esto pasó de ser un líquido a ser vapor, se entenderá que es una evaporación completa, ¿no? Yo tenía, como ya vimos los conceptos, agua como líquido saturado con una masa de 1 kilogramo exactamente y pasa a ser agua como vapor saturado con una masa de 1 kilogramo, ¿no? La masa es constante, es una misma masa. Si adicionamos calor, esto se evapora y yo requiero saber cuál es el cambio de energía interna y cuál es el cambio de entalpía. Hay que mencionar un caso importante. Del diagrama de fases, el cambio de fase se da de manera gradual y se da a temperatura y presión constante. En esta figura yo representé las mismas variables que se encuentran en el diagrama de fases de manera un poco más entendible. Esta flecha que yo tengo aquí vertical representa el estado de saturación, las condiciones de temperatura y presión donde esta sustancia que es agua cambia de fase. Lo estamos analizando como ejemplo agua, sin embargo, este comportamiento se da para todas las especies puras. El agua, si yo defino que, por ejemplo, tenga una presión de saturación de una atmósfera, ya vi de la tabla que su temperatura de saturación es 100 grados centígrados, ¿no? Yo construí dos ejes. El eje superior es temperatura, el eje inferior es presión. Se entenderá que todas las condiciones de temperatura debajo de la de saturación harán que el agua se vuelva líquida. A ese líquido se le llama líquido comprimido. Todas las condiciones de temperatura encima de esta temperatura de saturación harán que el agua se convierta en vapor. Y eso se llama vapor sobrecalentado. Exactamente a 100 grados centígrados y una atmósfera se dice que estoy en el punto de saturación. ¿Cuál es el punto de saturación ligándolo con el diagrama de fases? Pues todo lo que está aquí sobre la línea que en este diagrama está marcada de verde, ¿no? Todos los puntos de temperatura y presión en ese orden van a ser o bien líquido saturado, o bien vapor saturado, o una mezcla. ¿Por qué les digo esto? Porque si me centro solo en el punto de saturación, el cambio de fase se da de manera gradual. Digamos, yo tengo agua como líquido comprimido,
La tengo acá, vamos a decir a 20 grados centígrados y una atmósfera. Yo lo llevo al estado de saturación para evaporar. Justo cuando llegué al estado de saturación de una atmósfera y 100 grados centígrados, el líquido que se llamaba comprimido se le llama ahora líquido saturado. Se le llama líquido saturado porque cualquier aumento en su cantidad energética hace que se convierta instantáneamente a vapor saturado. Se dice que se satura. Entonces, este líquido, literalmente molécula a molécula, se va a ir convirtiendo a vapor. Si yo estoy a 100 grados centígrados y una atmósfera haciendo agua líquida y comienzo a adicionar una cantidad infinitesimal de energía, molécula a molécula ese líquido se va a ir convirtiendo a vapor. Y eso va a ir pasando de manera gradual hasta que todo el líquido vaya disminuyendo, va a ir aumentando la cantidad de vapor y entonces queda completamente una fase vapor, ¿no? Eso se llama vapor saturado. Pero mientras este cambio de fase esté ocurriendo, la temperatura y la presión no va a cambiar de valores. Es decir, es un proceso a presión constante, pero también a temperatura constante. Ese es el estado. Si este vapor saturado yo lo continúo calentando de modo tal que su temperatura ya cambie desde 100 grados centígrados a una cantidad infinitesimal más, 100.0001, ya estoy hablando de un vapor sobrecalentado a esa misma presión. Entonces, lo que me están diciendo en este sistema indirectamente es que en un cambio de estado la presión y la temperatura son constantes. Yo puedo fijar que la presión sea constante de una atmósfera o 101.325 kilopascales. No me gusta redondearlo a una temperatura de 100 grados centígrados. Esto indirectamente me dice que son constantes. Ahora, me piden hacer el cálculo de cambio de energía interna y cambio de entalpía, ¿no? Yo sé que cambio de energía interna se puede calcular como la masa, capacidad calorífica, delta T. Cambio de entalpía se puede calcular como la masa, capacidad calorífica Cp, XCB, delta T. Y la relación entre ambas es que el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la diferencia del producto presión-volumen. Yo voy a utilizar estas ecuaciones, dado a la teoría que ya vimos, para encontrar el resultado, cuánto es el cambio de energía interna y cuánto es el cambio de entalpía. Por ahora voy ligando con los conceptos termodinámicos que tenemos que conocer, ¿no? Otro detalle teórico. Durante el cambio de fase que les estoy representando, existe una cantidad de calor que se adiciona a este sistema. Específicamente les decía, el cambio de fase ocurre a las condiciones de saturación constantes, a la misma presión y a la misma temperatura. Por eso cuando tengo, digamos, un hielo de agua, agua en fase hielo, en un vaso, la temperatura de ese sistema no va a calentarse ese vaso hasta que no se derrita todo el hielo. Esto funciona igual para la fase sólido-líquido que para la fase líquido-vapor. Nada más los valores van a ser diferentes. Aquí en el estado de saturación, para poder llegar de líquido a vapor requiero adicionar calor o bien requiero bajar presión. En el ejemplo se está mencionando que se calienta. La cantidad de calor que necesito agregar a un líquido saturado para convertirlo en completamente vapor saturado se llama calor latente. Y esa es una cantidad de calor que puedo conocer. Calor latente. Como esto es un valor a presión constante, es una entalpía. Por eso es que también se le llama entalpía de evaporación. Entonces a ese líquido saturado yo requiero adicionarle una cantidad de entalpía. Vamos a llamarle entalpía de evaporación. Le voy a llamar HFG, dado que es la nomenclatura que usa la tabla de vapor. Entonces yo adiciono un calor igual a la entalpía de evaporación, eso en magnitud, para que este líquido se convierta en vapor. Eso se le llama entalpía de evaporación. Y casualmente
Esa cantidad yo la puedo leer de la misma tabla que leímos los volúmenes específicos. Por ahora las variables que hemos leído pues son temperatura, presión, volúmenes específicos, pero también reporta cambios de energía interna y también la tabla reporta cambios de entalpía, ¿no? El cambio de entalpía de evaporación pues se reporta en esta columna como entalpía del vapor HFG. Reporta dos. El líquido posee un valor de entalpía que la tabla le llama HF y el vapor posee un valor de entalpía que le llama Hg. La diferencia del vapor menos el líquido me da la entalpía de evaporación, que por definición es la energía que se requiere para que un kilogramo de esa sustancia pase de líquido a vapor. Si yo la leo de la tabla, ahí lo estaba marcando, debe ser este, 2675.6. No, ese es vapor saturado. Debo leer el de evaporación. El que debo leer es el de en medio. 2256 me parece. Que es el mismo dato que me da el problema, ¿no? Esto. Sí, ese sí es. Entonces, para ese sistema, el dato que me dan del problema es la entalpía de evaporación de 1 kilogramo de agua líquida. Es este valor. En la tabla viene este valor, 2256.5. Quizás lo hayan tomado de otra tabla diferente, otra bibliografía. Sin embargo, se entiende que este valor, dado que es una cantidad de calor que se adiciona para el cambio de estado y el cambio de estado se da a condiciones constantes de temperatura y presión, este QP es una cantidad de calor a presión constante, ¿no? Y ya definimos por primera ley que cualquier cantidad de calor a presión constante equivale a un cambio de entalpía. Y esto nosotros lo leímos de la tabla 4 como HFG. Significará que si yo tengo 1 kilogramo de agua líquida a esa misma presión y a esa misma temperatura, yo requiero adicionar esta cantidad de energía para que se convierta todo el líquido saturado a vapor saturado. Así interpreto ese valor. Y eso es una entalpía, ¿no? Directamente esta es la solución del primer caso. El cambio de entalpía, dado esa deducción, pues es 2256 kilojoules. Ya tengo la entalpía. Siempre en un proceso de cambio de fase, porque ocurre a presión y temperatura constante, la cantidad de calor adicionado es el cambio de entalpía. Si yo ligo con la figura, bueno, significará que si yo adiciono exactamente esa cantidad de energía, 2256 kilojoules a 1 kilogramo de líquido, yo lo convierto completamente a 1 kilogramo de vapor, ¿no? Ese fue el planteamiento. Si yo adiciono la mitad de esta energía, llego a una mezcla líquido-vapor donde solo la mitad del líquido se evaporó y solo tengo la mitad de vapor. Me refiero a 50% en masa. Más adelante vamos a ver más conceptos. Así se interpreta. Entonces, directo, esto era de interpretación. El cambio de entalpía es un calor latente y me da este valor de 2256 kilojoules. Ahora, ¿cómo calculo el cambio de energía interna? Hay dos formas. Si no tuviera tabla, este problema está diseñado sin tabla. El cambio de energía interna lo puedo calcular a partir del cambio de entalpía. El cambio de entalpía lo conozco y yo sé que el cambio de entalpía equivale por definición al cambio de energía interna del sistema más el cambio de las composiciones presión-volumen. Este producto. Ahora, ¿cómo interpreto eso? Todo lo que esté representado por un delta, al menos en esta asignatura, se refiere a una diferencia. Si yo hablo, digamos, de un cambio de entalpía, es una diferencia de una entalpía de un estado final menos una entalpía de un estado inicial. Todo lo que tenga delta se refiere a eso. En una evaporación, el estado inicial es líquido, saturado, y el estado final, pues, es vapor saturado, ¿no? El cambio de fase, por definición, es eso. Evaporar significa convertir un líquido a un vapor.
Entonces, eso me guía a que el cambio de entalpía pues sería la entalpía del líquido, perdón, la entalpía del estado final es vapor, la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido. Por eso cuando leen de la tabla pueden consultar por separado entalpía del vapor, entalpía del líquido como valores numéricos, la resta me da la evaporación. A lo que voy es que el cambio de entalpía es esa diferencia, el cambio de energía interna también. El cambio de energía interna será la energía interna del vapor menos la energía interna del líquido. Y a esto yo lo voy a representar de la siguiente forma. ¿Están de acuerdo que presión es constante, no? Yo voy a poner presión por el volumen del estado final. Estoy expandiendo este delta de aquí, dada esa definición, por volumen final, que sería el volumen del vapor saturado, menos presión por volumen inicial, que es el volumen del líquido saturado, ¿no? Estoy expandiendo este delta. Yo conozco el volumen específico del vapor y el volumen específico del líquido saturado. Ahí yo puedo factorizar la presión dado que es constante. Sería delta de entalpía igual a cambio de energía interna más presión por un delta de volumen, si lo quieren ver así, que sería la diferencia de volumen específico del vapor saturado menos volumen específico del líquido saturado, ¿no? Y de ahí que conozco, realmente conozco todo, excepto delta U. Numéricamente ya conozco todo excepto el cambio de energía interna. Entonces lo puedo despejar y puedo hacer el cálculo numérico sustituyendo los valores. Esa es la primera forma. El otro método sería directo, comparo con el valor leído de tabla. Vamos a calcularlo primero de forma numérica y utilizamos el valor de tabla para comprobar que esté bien el resultado. Si retomo la ecuación, me queda cambio de entalpía igual a cambio de energía interna más el producto de presión por una diferencia de volúmenes. Volumen específico del vapor saturado menos volumen específico del líquido saturado. Ya conozco todo excepto cambio de energía interna, lo voy a despejar. Cambio de energía interna entonces debe ser cambio de entalpía menos la presión por esa diferencia de volúmenes. Volumen específico del vapor menos volumen específico del líquido. Esos los leí de tabla y también me dan el valor numérico del problema. Vamos a hacer la sustitución. Voy a sustituir. Salud. Cambio de energía interna como cambio de entalpía. Aquí sustituyo el valor del calor latente. Ya demostramos que eso corresponde al cambio de energía interna, 2256 kilojoules. Menos presión. La presión de una atmósfera equivale a 101.325 kilopascales, ¿no? Por la diferencia de volúmenes. El volumen del vapor es 1.673. El volumen del líquido es 0.00104. Aquí factoricé las unidades, metros cúbicos por kilogramo. Este cálculo me da numéricamente el cambio de energía interna. Sin embargo, observo que el primer término, que es entalpía, es una energía, se mide en kilojoules, pero el término presión-volumen me queda en unidades de kilopascal metro cúbico por kilogramo, ¿no? A su vez, todo esto lo estoy haciendo para un kilogramo. Hay varias formas de representarlo. El dato que me dan, hay que revisar si me lo dan por kilogramo. Esa cantidad, ok. Ahí se entiende que esta cantidad ya está representada por unidad de kilogramo. Lo voy a tomar directo por unidad de kilogramo. La masa es un kilogramo. Ya después todo lo puedo multiplicar por una masa de un kilogramo y me queda la cantidad de energía como tal, ¿no? Por ahora lo voy a calcular por unidad de kilogramo. ¿Cómo hago para sumar con esto?
Kilopascal metro cúbico por kilogramo lo tengo que sumar con kilojoule por kilogramo. Necesitamos hacer análisis dimensional para demostrar si kilopascal metro cúbico es kilojoule. Vamos a hacer el análisis dimensional. El análisis dimensional surge de esta idea lógica. Yo quiero sumar kilojoule por kilogramo con kilopascal metro cúbico por kilogramo, ¿no? La pregunta es, ¿son las mismas unidades y dimensiones? Si sí son, sí lo puedo sumar. Si no son, yo tengo que introducir factores de conversión. Vamos a ver kilopascal metro cúbico a qué equivale. En dimensiones y en unidades, ¿no? Kilopascal, ¿qué es? Es presión. Volumen es una dimensión que se mide en metros cúbicos. Kilopascal viene de la definición de presión que es fuerza dividido por área, ¿no? Es decir, realmente un kilopascal yo lo podría expresar como una fuerza en kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Eso es un kilopascal. Un kilonewton dividido por metro cuadrado. ¿De dónde viene? Pues del hecho de que si un pascal es un newton dividido por metro cuadrado, puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por 1000 y esta igualdad no se altera. Un kilopascal es un kilonewton por metro cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por metro cúbico. El metro cúbico lo voy a separar como metro cuadrado por metro, ¿no? Ahí algebraicamente es equivalente. Hago eso porque me permite cancelar el cuadrado. Entonces, un kilopascal metro cúbico en dimensiones es un kilonewton por metro, ¿no? No he terminado. ¿Qué es kilonewton metro? Se entiende como una unidad de energía. Como energía, ustedes saben que la energía es la capacidad de producir trabajo. Trabajo yo lo calculo como fuerza por distancia, ¿no? Entonces, en el sistema internacional, fuerza medida en newton por una distancia medida en metros me da la unidad de energía base que se llama joules. Eso es un joule. Si yo multiplico ambos lados de la igualdad por 1000, un kilojoule es un kilonewton metro, ¿no? Entonces esto es un kilojoule. El producto kilopascal metro cúbico es un kilojoule y yo lo puedo sumar con un kilojoule. Todo está dividido por kilogramos y es equivalente. Siempre que vean un producto de un volumen por una presión, eso en dimensiones tiene unidades de energía. Presión-volumen también es energía. De hecho, la definición de trabajo formal para termodinámica es en forma de presión-volumen, ¿no? Recuerden que trabajo en termodinámica es menos la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de un delta de presión-volumen. Esto por ser trabajo, pues exige que tenga unidades de energía. Entonces tiene unidades de energía y las correspondientes unidades son kilojoules. Esta es la demostración de por qué sí puedo sumar. Vamos a continuar, entonces haríamos el cálculo ya con los valores numéricos. 2256 menos 101.325 por esta diferencia. Ya vimos que si son equivalentes kilopascal metro cúbico a kilojoule. Entonces sí puedo sumar, ¿no? El cambio de energía interna me va a quedar entonces en kilojoule por kilogramo. Haciendo la operación, debe ser del orden de 2087.4 kilojoules por kilogramo. Ese es el cambio de energía interna que experimenta el agua al evaporarse y específicamente a las condiciones que les mencioné, ¿no? A una presión de una atmósfera y a una temperatura de una atmósfera de 100 grados centígrados, que son las correspondientes presión y temperatura de saturación.
No se confundan del hecho de que este es un proceso a temperatura constante. A pesar de que no hay cambio de temperatura, sí hay cambio de entalpía y de energía interna porque hay cambio de fase. Si no hubiera cambio de fase ni cambio de temperatura, los valores de delta U y delta H son cero. Pero aquí sí hay cambio de fase. El cambio de fase que les dije, ¿no? El cambio desde líquido saturado hasta vapor saturado a esas condiciones. Esa es la respuesta. Puedo comprobar el valor en tabla. El otro método sería comprobarlo con la tabla. Si lo quiero comprobar con tabla, les decía que el estado inicial es líquido saturado y lo estamos calentando hasta que llega a un estado final de 100% vapor saturado, ¿no? Esto ocurre de manera gradual. Líquido va pasando hasta vapor saturado, hasta que cambia toda la fase, hasta que todo el líquido se convirtió en vapor. Estas condiciones de presión y temperatura no van a cambiar. Ahora, el cambio de energía interna, les decía, se puede calcular como la energía interna de un estado final menos la energía interna de un estado inicial. Dado que esto es una evaporación, el estado final es vapor. Entonces, cambio de energía interna sería energía interna del vapor menos energía interna del líquido. Ese vapor y ese líquido en estado saturado. Si uso la notación de tabla, el libro de Cengel al vapor le llama G por gas, a pesar de que gas no es lo mismo que vapor. Y al líquido le llama fluido, le llama F por fluido, a pesar de que fluido no solo se refiere a vapor ni a líquido, sino a los dos, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales no uso tanto Cengel. Nada más respeto su notación porque la vamos a usar en la tabla, ¿no? Entonces yo voy a ir a la tabla y voy a leer esas dos. Y la diferencia me tiene que dar lo mismo que está acá arriba. Otra forma es leer directamente lo que Cengel le llama FG. Sería entonces entalpía específica del vapor saturado menos energía interna específica del líquido saturado. Y esto lo leo de la tabla 4 de temperatura de saturación o bien de la A5, cualquiera de las dos. Esta es la tabla A5, ya estábamos utilizándola para las presiones, ¿no? Entonces, dado que esto es meramente con cambio de fase, las otras propiedades yo las puedo calcular, ¿no? Dado que aquí reporta para cada condición propiedades del líquido saturado que le llama UF, como les decía, propiedades del vapor saturado que le llama UG. La diferencia del vapor menos el líquido es lo que reporta como la propiedad de evaporación, aquí denotada UFG. Nada más hay que ir a leerlas. Las voy a marcar, deben ser esas tres. Y bueno, ahí están los tres valores. Ya observamos que el del centro sí nos da lo mismo que con el cálculo. 2087. Sería 2506 menos 418.95. Lo voy a transcribir. Sería 2506 kilojoules por kilogramo menos 418.95. Aquí factorizo las unidades, kilojoule por kilogramo. Y por lo tanto, el cambio de energía interna me da esa diferencia. La diferencia entre esos dos, pues es el valor central, ¿no? Ese de 2087. Ese es el valor central. Se usa mucho en diferentes cálculos, por eso Cengel reporta a la mitad la diferencia. Se usa para cálculos de en qué composición yo tengo estos dos. Se usa para cálculos de calidad. Se usa para muchos cálculos que vamos a ver. Esto me da 2087. Lo reporta 2087.0 porque lo reduce a solo un decimal, ¿no? Pero debería ser 0,5, me parece.
1087,05 kilojoules por kilogramo. Y bueno, es el mismo valor prácticamente, ¿no? 2087. Este lo puedo determinar también con tabla o lo puedo determinar por cálculo. El cambio de energía interna global es el que se toma para un kilogramo. Voy a aprovechar este resultado para enseñarles la diferencia entre energía interna como propiedad intensiva y como propiedad extensiva. Este es el resultado. Aprovecho el concepto, el valor que calculamos ahí, dado que se encuentra dividido por unidad de masa, es una cantidad de energía interna que le llamamos intensiva. Ese 2087,05 kilojoules por kilogramo es una propiedad intensiva. ¿Por qué es intensiva? Porque no depende de la cantidad de sustancia. Yo puedo evaporar 20 kilogramos de líquido, 30 kilogramos de líquido, pi kilogramos de líquido, pero siempre la energía interna por unidad de kilogramo siempre va a ser esto. Esa se llama propiedad intensiva, ¿no? Así la definimos. Sin embargo, cuando yo quiero calcular el calor total transferido, uso la energía interna extensiva. La energía interna extensiva sería el cambio de energía interna, le voy a llamar una U mayúscula, la otra era minúscula. Le voy a llamar extensiva al producto de la masa del sistema por el cambio de energía interna intensiva. Entonces, el cambio de energía interna total, para este caso, dado que la masa es de 1 kilogramo, numéricamente es la misma, ¿no? Pero en otros ejemplos, si yo, en cambio, quiero predecir la cantidad de energía interna al evaporar 10 kilogramos, va a ser diferente. La extensiva sí depende de la cantidad de sustancia. Aquí sería 1 kilogramo, numéricamente me va a quedar igual, pero lo que cambia son las unidades. Esto está en kilojoule por kilogramo. Y yo cancelo kilogramo con kilogramo y me queda lo mismo numéricamente, pero en unidades solo de kilojoule, ¿no? Aquí lo que cambiaría es que si en cambio yo estoy evaporando 3 kilogramos, les puedo preguntar ¿cuál es el cambio de energía interna si yo evaporo 3 kilogramos? Lo multiplico por 3. O 4 kilogramos lo multiplico por 4. Cuando cambia la masa, el impacto sí es significativo sobre propiedades extensivas, por definición. Y cuando me refiero a propiedades intensivas, esas no cambian con la masa, ¿no? Entonces, este sería el resultado del problema. Aproveché para ligar un poco los conceptos de fases, el diagrama de equilibrio, que vayan introduciéndose al uso de tablas de vapor, todo en un cambio de un sistema cerrado.